Hola, últimamente ha sido un poco más punzante la sensación de frustración y de impotencia, de dolor también, cada vez que el algoritmo me detiene en algún video, y no solamente a mí, sino a millones de personas, sobre el genocidio gazatí y nos convierte en una especie de testigo digital del asedio y el exterminio que los gazatíes viven. Mm, Alrededor de esto, de qué hacer con esa sensación, ya que no hay una respuesta práctica para esto, escribí y me parece que fue un ejercicio interesante. Entonces anoté cosas sobre este testigo y lo titulé y dice así: Testigo de lo obvio, anotaciones sobre el genocidio del pueblo gazatí. Nada hay de malo en apartarse y reflexionar. Nadie puede pensar y golpear a alguien al mismo tiempo. Susan Sontag. Tiene que ser distinto lo que es un testigo cuando ante nuestros ojos y en nuestras manos lo atroz ahora es obvio. Más de 50.000 gazatíes a mayo del 2025 han sido asesinados por Israel. ¿Qué hacer ante las imágenes del asedio, el dolor, la hambruna y el genocidio de los gazatíes? El testigo es un tercero que ahora no puede no ser plural. La relación entre el ojo y el testigo es intrínseca pero insuficiente. Cada dedo es testigo y el pulgar asegura el momento que se decide atestiguar. Scrollear es el hábito del testigo y el tacto revierte su pasividad, y ahora activo, también la mano participa del testimonio. Ahora, cuando quiera que esto sea, yo, el yo es siempre testigo en plural de la crueldad impuesta, del exterminio del pueblo gazatí. El testimonio reposa en la mano y la conmoción apenas aparece en un dolor que se parece al producido por una cortada hecha por una hoja de papel. En este caso, la punzada del video en el que me sitúa el algoritmo y en el que se detiene el pulgar, que siendo el más fuerte, queda frágil ante tanto dolor. En, Ante el dolor de los demás, Susan Sontag trae una serie de reflexiones sobre la relación entre la guerra y la fotografía. Si bien el genocidio del pueblo gazatí no cabe en una guerra, sino en los efectos de un ocupacionismo fascista y salvaje, la propuesta de Sontag es justa para pensar en los horrores de este exterminio y también el consuelo de una conmoción insuficiente, siendo todas las personas el testigo, este testigo digital, de lo obvio. Primero, para Sontag, las fotografías del sufrimiento y el martirio de un pueblo son más que recordatorios de una muerte. El fracaso, la persecución, invocan el milagro de la supervivencia. Las fotografías han sido relevadas para condensar el milagro en el video, la imagen y el movimiento. La imagen es una proyección de lo real que queda reducida a lo inimaginable en una fotografía. Hay algo que con intención, en la fotografía, por supuesto, puede excluirse de lo que quiere y puede ser contado. El video es el acercamiento más próximo de lo imaginable, aún absolutamente, casi que absolutamente inimaginable en estos, ante los horrores de un exterminio. No existe un encuadramiento o una pose que determine el movimiento en el video. También existe un desplazamiento, que es en sí mismo otro movimiento. Eh, este otro movimiento es quien dispara, ¿no?, el botón para grabar, que puede ser la víctima o el verdugo. Y este último entonces está además doblemente armado en ese caso. Esto, por ejemplo, en también un montón de videos de soldados israelíes que
que se burlan y humillan al pueblo palestino. Esta imagen en movimiento, es decir, el video a nuestros ojos y manos, el testimonio de la muerte, la tortura, el sufrimiento o del milagro de la vida. La reacción del testigo frente a este lugar impuesto por el algoritmo genera un lugar de conmoción que transmuta en segundos a lo obvio. Algo como, sí, el mundo ya sabe que algo pasa en Gaza, que algo pasa con el pueblo gazatí. Y así continuar con el siguiente video. ¿Qué hago con esta frustración de un dolor que no es el mío? ¿Qué hacer con el dolor de Palestina? Segundo, Sontag apunta que la saturación de las imágenes en la televisión agota la fuerza de la imagen, que agota la fuerza de un video de la evidente crueldad a la que es sometido el pueblo palestino. Entendemos que, al igual que con la televisión, y ahora mayor, la sobreestimulación sobrepasa nuestras elecciones conscientes de qué veo, qué no veo. Me atrevo a decir que ante semejante pregunta, una de las respuestas es que al scrollear es inexistente la intención de ser testigo y cómplice del salvajismo humano. Si bien es cierto que nadie sabe cuándo será testigo, cuándo adquiere ese lugar, sabe que tiene en su poder una responsabilidad, un lugar en un juicio, una sentencia. Siempre estamos siendo testigos, ¿no? Es como un poco esta posición del narrador. Pero aquí, cuando se habla de un testigo, ahí como tiene la posibilidad de que sentencia con su palabra o no. En este caso, pues, ¿qué lugar en el juicio tiene el testigo de lo obvio? El lugar de su propio no juicio, su propia sentencia simpática o no ante lo atroz. Siempre que sentimos simpatía, sentimos que no somos cómplices de la causa del sufrimiento, dice Sontag. Lo que sucede con la atrocidad es una especie de superación de la reconciliación del espanto con lo paranormal. En este caso, lo paranormal es ya conocido e imaginable, y el miedo es ajeno, como si ese espanto genocida no pudiera atravesar cualquiera de nuestras puertas o techos, paredes. Entonces no se trata únicamente de la pérdida de nuestra sensibilidad, sino de que es reducida a la obviedad. Alguien quiere que exista el testigo de lo obvio para hacer inexistente lo atroz. Entonces el movimiento se apaga y con ello se agota la fuerza del video. Tercero, es difícil saber la razón exacta por la que una busca respuestas en otros textos. Acudí a Sontag ante tanta desesperanza, decidí que este escrito es un lugar de lo atroz, humo negro que debe ser visto. Atendí mi conmoción y la traduje para que no se marchitara. Es decir, quise que mi postura ante el dolor de los demás fuera la reflexión, aún innecesaria, insuficiente quizá. Apartar la simpatía que extendemos a los otros acosados por la guerra y la política asesina a cambio de una reflexión sobre cómo nuestros privilegios están ubicados en el mismo mapa de su sufrimiento y pueden estar vinculados de maneras que acaso prefiramos no imaginar, dice Sontag. La reflexión no como castigo excepcionalmente realizado por el castigado, sino como una oportunidad de ser testigo de lo atroz con los ojos y con las manos que empuñan un algo que siempre depende de una intención. La de ahora, consolar las respuestas ante la pregunta de la impotencia ante el dolor del pueblo palestino. No se trata de un flagelo, sino de discernir, de sentir el horror que supone el genocidio del pueblo gazatí. La advertencia de estas estructuras colonizadoras, fascistas, neoliberales que necesitan de la identidad, cualquiera que ésta sea,
para aniquilar lo que no es esta misma, sin importar el lugar geográfico. Y así, lo inimaginable ya no cabrá en las manos, el crimen se hará presente ante nuestros ojos y habrán unos otros que serán el testigo de lo obvio. Ante el dolor de los demás, la celebración de la resistencia del pueblo palestino, la que quede, uigur, eh, la resistencia congoleña, de los campesinos del Catatumbo, etc. La esperanza, el falso consuelo de que la conmoción y la reflexión nos harán en algún momento el testigo de lo atroz.